Mi hijo me echó de la casa después de ganar 30 millones en la lotería. Gritó: «No vas a ver ni un centavo de mi dinero, vieja inútil». Pero nunca revisó el nombre en el boleto. 3 días después. Hay momentos en la vida que se quedan grabados en el alma como fotografías que nunca se desvanecen. Cuando cierro los ojos, todavía puedo oler el café recién hecho que llenaba nuestra casita humilde cada mañana, mezclado con el aroma de las tortillas que hacía a mano antes de que el sol saliera. Esa casa pequeña era nuestro mundo entero, mío y de Rafael, mi único hijo, mi razón de vivir. Recuerdo como si fuera ayer cuando Rafael tenía apenas 5 años. Sus ojitos brillaban con esa inocencia que solo los niños pueden tener, y corría por nuestro pequeño patio de tierra con sus carritos descompuestos, haciéndoles sonidos de motor con la boca. «Mami, mami, mira mi coche nuevo», me gritaba, sosteniendo un carrito de plástico al que le faltaba una rueda. Yo dejaba lo que estuviera haciendo. Siempre estaba limpiando, cosiendo o cocinando, y me sentaba en el escalón de cemento para verlo jugar. «Un día voy a ser el hombre más rico del barrio», me decía con esa seriedad que me partía el corazón de ternura. «Voy a tener coches de verdad, mami, y te voy a comprar una casa grandísima». Yo lo abrazaba fuerte, respirando el olor a champú barato y tierra de sus cabellos, y le susurraba: «Hijito, ya soy rica teniéndote a ti». En esos momentos, sostenía cada uno de sus sueños como quien carga un cristal frágil, con todo el cuidado del mundo. Nunca le dije que éramos pobres. Nunca le expliqué por qué su papá se había ido cuando él tenía 2 años, dejándome sola con las facturas y un corazón roto, que solo sanó cuando Rafael me sonreía. Mis días empezaban a las 4 de la mañana. Me levantaba en silencio para no despertar a mi tesoro, y me iba a casa de la señora Méndez, donde trabajaba como empleada doméstica. Lavaba, planchaba, cocinaba, todo por unos cuantos pesos que me permitían poner comida en nuestra mesa. Regresaba a las 2 de la tarde, justo cuando Rafael volvía de la escuela, siempre con esa sonrisa que iluminaba mi mundo entero. Por las tardes, después de ayudarle con la tarea, me sentaba en la máquina de coser que había comprado de segunda mano. Cosía vestidos para las señoras del barrio, blusas sencillas, pantalones remendados. Mis dedos se movían automáticamente mientras Rafael me contaba sobre su día, sobre sus amigos, sobre sus maestros. Cada puntada era una oración silenciosa: que mi hijo nunca pase hambre, que nunca sienta vergüenza, que siempre tenga lo necesario. Los viernes, montaba mi pequeño puesto en la esquina de la avenida principal. Vendía dulces caseros, cocadas, alegrías, palanquetas que hacía con tanto amor como si fueran para un rey. Rafael me ayudaba a cargar las canastas, orgulloso de su mami trabajadora. «Lleve sus dulces, hechos con amor», gritaba con su vocecita, y los clientes no podían resistirse a esa sonrisa. Nunca tuvimos mucho dinero, pero nunca le faltó nada importante. Su uniforme escolar siempre estaba limpio y planchado. Aunque tuviera que lavarlo a mano todas las noches, sus zapatos podían estar remendados, pero brillaban como espejos. Su lonchera llevaba tortas generosas, aunque yo a veces solo comiera frijoles con sal para que él tuviera jamón. Recuerdo las noches cuando se enfermaba. Me quedaba despierta toda la noche, poniéndole trapitos húmedos en la frente, dándole tecitos de hierbabuena. «No te preocupes, mami», me decía con fiebre. «Cuando sea grande te voy a cuidar a ti». Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón como una promesa sagrada. Los domingos eran nuestro día especial. Íbamos al parque, él con su pelota desinflada y yo con una bolsa de papel con tacos dorados que había hecho en casa. Nos sentábamos bajo la sombra de un árbol grande y él me contaba todos sus planes para el futuro. Quería ser ingeniero, o doctor, o empresario. «Voy a construir casas, mami, casas enormes, y la primera va a ser para ti». Yo guardaba cada una de sus palabras como tesoros en mi memoria. Cuando cumplió 10 años, logré ahorrar suficiente para comprarle una bicicleta usada. La arreglé yo misma, la pinté de azul, su color favorito, y le puse una campana que había encontrado en el mercado de pulgas. La mañana de su cumpleaños, cuando la vio en el patio, gritó de alegría y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. «Eres la mejor mami del mundo entero», me dijo.
y yo sentí que valía la pena cada sacrificio. Pero la vida, como siempre pasa, comenzó a cambiar. Cuando Rafael entró a la secundaria, algo diferente empezó a asomar en sus ojos. Ya no corría hacia mí cuando llegaba de la escuela. Ya no me platicaba sobre sus días con la misma emoción. Empezó a fijarse en lo que tenían otros niños, en los teléfonos que él no tenía, en la ropa de marca que nosotros no podíamos permitirnos. Una tarde, mientras yo cosía un vestido para una quinceañera, lo vi viendo videos en el teléfono de un amigo. Sus ojos brillaban de una manera diferente, una manera que me dio miedo sin saber por qué. Hablaba de youtubers, de influencers, de gente que se había hecho rica de la noche a la mañana. Ellos sí saben vivir. Mami, me dijo esa noche durante la cena, tienen todo lo que quieren. Yo seguí cosiendo, siguiendo vendiendo dulces, siguiendo siendo la misma madre que siempre había sido, pero por primera vez en años, sentí un vacío extraño en el pecho, como si algo precioso estuviera escapándose de mis manos sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Esa noche, mientras Rafael dormía, me quedé despierta mirando las estrellas desde nuestro pequeño patio, las mismas estrellas que habíamos visto juntos cuando él era pequeño, cuando me decía que un día me bajaría la luna si yo se lo pedía. Algo me decía que los días de mi niño de los sueños estaban llegando a su fin, aunque todavía no sabía que lo peor estaba por venir. El cambio no llegó de la noche a la mañana, sino como esas lluvias que empiezan con gotitas y terminan siendo tormentas que lo destruyen todo. Al principio pensé que era normal, que todos los adolescentes pasan por esa etapa donde los papás ya no sabemos nada y ellos lo saben todo, pero algo en el fondo de mi corazón me decía que esto era diferente. Rafael ya tenía 16 años cuando llegó a casa con ese celular nuevo. Yo estaba haciendo la cena, picando cebolla para los frijoles, cuando lo escuché entrar con una actitud que nunca le había visto. Caminaba diferente, como si fuera dueño del mundo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mira, mami», me dijo, mostrándome un teléfono que brillaba como si fuera de oro. «Por fin tengo algo decente». La palabra «decente» se me clavó en el pecho como una espina. ¿Acaso todo lo que yo le había dado durante años no había sido decente? Los uniformes limpios, los zapatos lustrados, las tortas generosas que hacía con tanto amor. ¿Nada de eso era decente? ¿De dónde sacaste dinero para comprarlo, hijo?, le pregunté, secándome las manos en el mandil que había cosido yo misma años atrás. Él se rió con una carcajada que me sonó extraña, casi cruel. «Ay, mami, tú no entiendes nada. Ya no soy un niño. Tengo mis métodos, sus métodos, como si fuera un hombre de negocios. Y no mi bebé que hasta hace poco me pedía que le cortara la comida en pedacitos pequeños». Esa noche, mientras él estaba en su cuarto hablando por teléfono, me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando mis manos arrugadas y callosas, manos que habían trabajado sin descanso para darle todo lo que necesitaba. Me pregunté, ¿dónde había empezado a fallar? ¿En qué momento dejé de ser suficiente para él? Las semanas que siguieron fueron como vivir con un extraño que tenía la cara de mi hijo. Rafael ya no comía conmigo en la mesa. Se llevaba su plato al cuarto para ver videos mientras comía. Ya no me platicaba de la escuela. Cuando intentaba preguntarle cómo le había ido en el día, me respondía con monosílabos. Bien, nada, no sé. Pero lo que más me dolía era cómo había empezado a hablarme. Un día llegué cansada del trabajo. Había tenido que limpiar una casa enorme de 2 pisos, y lo encontré viendo videos en su teléfono. En la pantalla había un muchacho de su edad presumiendo coches y cadenas de oro. «Mami», me dijo sin despegar los ojos de la pantalla, «¿por qué nunca hiciste algo de tu vida? Mira a este vato, tiene mi edad y ya es millonario». Sus palabras fueron como bofetadas. Yo me quedé parada en la puerta, con mi bolsa del mercado en una mano y mi corazón roto en la otra. «Hijo, yo hice todo por ti. Toda mi vida ha sido por ti», le dije con la voz temblando. Él finalmente me volteó a ver, pero sus ojos ya no tenían esa dulzura que recordaba. «Exacto, mami. Tu vida ha sido por mí, pero nunca hiciste nada para ti misma. Nunca tuviste ambición. Nunca quisiste ser alguien importante. Eres atrasada». La palabra atrasada se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había velado cuando tenía fiebre, me estaba diciendo que era atrasada.
Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchándolo hablar por teléfono con sus amigos, planeando cosas que yo ya no entendía. Hablaba de hacerse viral, de conseguir seguidores, de vivir la vida como se debe, como si la vida que habíamos vivido juntos no valiera nada. Empezó a llegar tarde a casa, a veces oliendo a cigarro y con los ojos rojos. Cuando le preguntaba dónde había estado, me gritaba que dejara de ser tan metiche, que ya era grande para andar rindiendo cuentas. Yo me tragaba las lágrimas y seguía preparándole su comida favorita, esperando que el olor a mole o a pozole lo trajera de vuelta a mí. Una mañana encontré dinero en su pantalón cuando fui a lavarlo. Eran muchos billetes, más de lo que yo ganaba en una semana. Cuando le pregunté de dónde había salido, me miró con esa sonrisa fría que ya se había vuelto su marca. Ay, mami, tú no entiendes el mundo de ahora. Hay formas de hacer dinero que tu generación nunca va a entender. Me habló como si fuera una anciana senil. Cuando apenas tenía 42 años, los domingos, que antes eran nuestro día especial, se volvieron silenciosos y vacíos. Él se quedaba en su cuarto hasta muy tarde, y cuando salía, era solo para irse con sus amigos nuevos, amigos que no conocía, que nunca me presentó, que llegaban por él en coches que hacían mucho ruido. Recuerdo una tarde que intenté acercarme a él. Había hecho sus galletas favoritas, esas de avena con pasas que le encantaban cuando era pequeño. Se las llevé a su cuarto con un vaso de leche tibia. ¿Te acuerdas cuando hacíamos galletas juntos?, le pregunté, sentándome en la orilla de su cama. Tú siempre querías lamer la cuchara de la mezcla. Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Mami, eso era cuando era un niño. Ahora tengo otros planes. ¿Entiendes? Voy a ser famoso. Voy a tener todo. Tú no entiendes, ¿verdad? Eres demasiado simple para entender. Simple. Atrasada. Las palabras se acumulaban en mi pecho como piedras pesadas. Mi hijo, mi bebé, me estaba diciendo que era demasiado simple para entender sus sueños de grandeza. Esa noche, después de que se fue sin decirme a dónde, me senté en mi máquina de coser y lloré mientras remendaba una camisa vieja. Cada puntada era una pregunta. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento el niño que me decía que era la mejor mami del mundo se convirtió en este joven que me veía como si fuera un estorbo? Pero lo que más me dolía no era que me hablara mal. Lo que más me dolía era ver cómo se estaba perdiendo a sí mismo, cómo estaba cambiando por algo que ni él mismo entendía bien. Veía en sus ojos una desesperación que me partía el alma, como si estuviera buscando algo que nunca iba a encontrar en esos videos, en esas personas que presumían riquezas que tal vez ni siquiera tenían. Una madrugada lo escuché llorando en su cuarto. Quise ir a consolarlo como cuando era pequeño, pero cuando me acerqué a su puerta, lo oí hablando solo. Tengo que salir de aquí. Tengo que ser alguien. No puedo quedarme aquí para siempre. Me quedé ahí parada, descalza en el pasillo frío, sintiendo cómo las lágrimas me rodaban por las mejillas. Mi hijo quería huir de mí, de nuestra vida, de todo lo que habíamos construido juntos, y yo no sabía cómo detenerlo, cómo traerlo de vuelta. Esa noche entendí que había perdido a mi niño para siempre, pero todavía no sabía que lo peor apenas estaba comenzando. A veces el destino se disfraza de casualidad y uno no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde para cambiar las cosas. Ese martes de octubre empezó como cualquier otro día común y corriente, sin que yo supiera que mi vida estaba a punto de dar un vuelco que jamás imaginé. Me levanté a las 4 de la mañana. Como siempre, Rafael seguía durmiendo, o al menos eso creía yo. Cuando salí en silencio hacia casa de la señora Méndez, últimamente él llegaba muy tarde y se levantaba hasta el mediodía, pero yo ya había dejado de preguntarle por qué. Sus respuestas siempre eran las mismas. No entiendes nada. Mami, déjame en paz. Ese día la señora Méndez me pidió que fuera al centro a pagar unas cuentas y hacer unas compras. Me dio dinero extra para el camión y me dijo: «Doña Martita, usted es un angelito. No sé qué haría sin usted». Sus palabras me calentaron el corazón un poquito, porque hacía mucho que no escuchaba palabras bonitas dirigidas hacia mí. Después de hacer todos los mandados, me sobró un poco de tiempo antes de tomar el camión de regreso. Caminé por el centro, viendo los aparadores, soñando despierta con comprarle algo bonito a Rafael, algo que tal vez lo hiciera sonreír como antes, pero con lo que me sobraba del pasaje, apenas me alcanzaba para un refresco.
Fue entonces cuando pasé frente a la lotería. Don Chuy, el que siempre me atendía, me saludó desde adentro. «Doña Martiña, ¿cómo está?» «Pues aquí andamos, don Chuy, echándole ganas como siempre», le respondí, asomándome a la ventanilla. Había una fila corta, y yo no tenía prisa. A veces platicaba con don Chuy y me hacía sentir menos sola. «Oiga, doña Martiña, hoy está muy buena la suerte. ¿No se anima a comprar un boleto?», me dijo con esa sonrisa amable que siempre tenía. «Nunca se sabe. A lo mejor hoy es su día». Me reí, pero no con burla, sino con esa risa triste de quien ya no espera milagros. «Ay, don Chuy, ¿con qué dinero? Apenas me alcanza para el pasaje de regreso». «Ándale, doña. Está muy barato hoy el boleto chiquito. Nomás son 20 pesos. Dígame que no ha soñado alguna vez con sacarse la lotería». Claro que había soñado. ¿Quién no? En las noches cuando no podía dormir, cuando sumaba y restaba los gastos una y otra vez, cuando veía que la renta se acercaba y no me alcanzaba, sí soñaba. Soñaba con tener suficiente dinero para que Rafael no tuviera que avergonzarse de mí, para comprarle las cosas que veía en los videos de esos muchachos ricos. Busqué en mi bolsita de mano. Tenía exactamente 30 pesos que habían sobrado del pasaje. 20 pesos era lo que gastaba en verduras para 2 días. Pero algo adentro de mí, una vocecita infantil, me susurró: «¿Y si ganara solo una vez en la vida?» «Oiga, don Chuy», le dije, sintiéndome como una niña haciendo una travesura, «démele un boleto de esos, pero del más barato, ¿eh?» Sus ojos se iluminaron. «Esa es la actitud, doña Martiña. Nunca se sabe cuándo la suerte va a tocar nuestra puerta». Me dio el boleto, y yo lo guardé en mi cartera sin siquiera verlo bien. Era un papelito arrugado, nada especial, con números que no me molesté en revisar. «Si gano algo, don Chuy, le invito unos tacos», le dije riendo. «Y yo se los acepto con mucho gusto», me respondió guiñándome el ojo. En el camión de regreso me quedé pensando en lo que había hecho. 20 pesos eran 20 pesos, dinero que podría haber usado para algo más útil, pero por primera vez en mucho tiempo había hecho algo solo para mí, algo nada más porque quise, sin pensar en Rafael, sin pensar en las cuentas, sin pensar en nada más que en esa pequeña ilusión tonta de que tal vez, solo tal vez, la vida me sonriera por una vez. Cuando llegué a casa, Rafael estaba levantado, viendo videos en su teléfono mientras comía cereal directo de la caja. Ni siquiera me volteó a ver cuando entré. Yo fui directo a la cocina a guardar las cosas que había comprado, y ahí fue cuando vi el botecito de azúcar en la alacena alta. No sé por qué, pero guardé el boleto ahí arriba, metido en el bote de azúcar que casi nunca usaba, porque Rafael ya no tomaba café conmigo, y yo había dejado de endulzar el mío para ahorrar. El boleto se quedó ahí, escondido entre el azúcar como un secreto que ni yo misma recordaba tener. Los días siguieron iguales. Yo trabajaba, cocinaba, lavaba, cosía. Rafael seguía llegando tarde, hablando poco, tratándome como si fuera parte de los muebles. Una semana después, cuando fui a buscar azúcar para hacer un atole, encontré el boleto arrugado y amarillento. «Ay, se me había olvidado», pensé, y lo volví a guardar sin checarlo. No había visto los resultados de la lotería, no tenía televisión por cable, y la radio de la cocina ya casi no servía. Además, ¿para qué ilusionarme? La gente como yo no se gana la lotería. La gente como yo trabaja hasta el día que se muere, sin quejas, sin premios, sin reconocimiento. Pero había algo raro en el ambiente de la casa. Rafael andaba más nervioso de lo normal. Hablaba mucho por teléfono en voz baja. Salía y entraba como si estuviera buscando algo. A veces lo encontraba revisando cajones, como si hubiera perdido algo importante. «¿Se te perdió algo, hijo?», le pregunté una tarde mientras él revolvía papeles en la mesa de la cocina. «No es asunto tuyo», me respondió sin voltearme a ver. «Solo estoy buscando. Nada importante». Yo seguí con mis labores. Tenía que terminar un vestido para la quinceañera de la hija de doña Carmen, y necesitaba entregarlo antes del viernes. Mis dedos se movían automáticamente en la máquina de coser, pero mi mente estaba preocupada. Rafael cada vez estaba más extraño, más desesperado, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Una noche lo escuché hablando por teléfono en el patio. Su voz sonaba ansiosa, casi suplicante. «Te digo que tiene que haber algo aquí.
Esa vieja no puede vivir solo de lo que gana limpiando casas. Tiene que tener dinero guardado en algún lado. Esa vieja, así me decía a sus amigos, no, mi mamá o doña Martiña. Esa vieja, como si fuera una extraña que vivía en su casa por caridad. Me quedé parada en la cocina, con el corazón latiendo fuerte, preguntándome de qué dinero hablaba. Yo no tenía ahorros, apenas me alcanzaba para la semana. Lo único que tenía guardado era el boleto. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que las cosas estaban a punto de cambiar, pero no sabía si para bien o para mal. En la oscuridad de mi cuarto, mientras escuchaba a Rafael moverse por la casa como animal enjaulado, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. El destino ya había puesto todas las piezas en su lugar. Solo faltaba que alguien moviera la primera ficha del dominó para que todo se viniera abajo. El miércoles por la mañana desperté con una sensación extraña en el estómago, como cuando uno sabe que algo malo va a pasar pero no sabe qué. Rafael no había llegado a dormir. Su cama estaba igual de tendida que como la había dejado yo el día anterior. Ya me estaba acostumbrando a sus ausencias, pero esta vez algo se sentía diferente. Me fui a trabajar como siempre, pero durante todo el día no pude concentrarme. La señora Méndez me preguntó varias veces si me sentía bien, porque se me caían las cosas de las manos, y se me olvidaba dónde había puesto el trapo de limpiar. No es nada, señora, le decía, pero por dentro sentía una angustia que no podía explicar. Cuando regresé a casa esa tarde, escuché gritos desde antes de abrir la puerta. Era Rafael, pero nunca lo había oído tan alterado. Su voz se quebraba entre la emoción y algo que sonaba como locura. Entré corriendo, pensando que algo terrible había pasado. Lo encontré en la cocina, de pie sobre una silla, con el bote de azúcar en las manos y papeles regados por todos lados. Su cara estaba roja, tenía los ojos desorbitados y sudaba como si hubiera corrido un maratón. En el suelo estaban las páginas de un periódico arrugadas y el azúcar derramado haciendo un reguero blanco sobre las losetas. «¡Mami! ¡Mami!», me gritó cuando me vio, bajándose de la silla de un salto. «¿Tú sabías lo que había aquí?». Tenía en la mano mi boleto de lotería, ese papelito arrugado que había guardado y olvidado. Lo agitaba en el aire como si fuera la cosa más importante del mundo, y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes ahí?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «¡Este boleto, mami! ¡Este boleto!», me gritó, acercándose tanto que pude ver las venitas rojas en sus ojos. Está premiado con 30 millones de pesos. Las palabras me pegaron como un rayo. 30 millones. Era una cifra tan grande que mi mente no podía procesarla. 30 millones de pesos. El boleto que había comprado por casualidad, por esa vocecita tonta que me dijo que lo hiciera. «No puede ser», susurré, sintiendo que las piernas se me doblaban. «No puede ser cierto». «Sí es cierto», me gritó, mostrándome el periódico donde salían los números ganadores. «Mira, aquí están. Son exactamente los mismos números. 30 millones, mami. 30 millones». Me senté en la silla más cercana porque sentía que me iba a desmayar. 30 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que podía imaginar. Con eso podríamos hacer tantas cosas. Rafael podría estudiar en la mejor universidad. Podríamos tener una casa bonita. Ya no tendría que trabajar limpiando casas ajenas. Pero cuando levanté la vista para ver a mi hijo, para compartir con él esa alegría inmensa, me di cuenta de que algo estaba mal. Sus ojos no me miraban con cariño o gratitud. Me miraban con una frialdad que me heló la sangre. «Rafael», le dije con voz temblorosa. «Hijo, no puedo creer que...». «Mami», me interrumpió, y su voz había cambiado completamente. Ya no era el grito emocionado de hace un momento. Ahora sonaba calculadora, fría. «Este boleto está a mi nombre, ¿verdad?». «¿Cómo que a tu nombre?», le pregunté, confundida. «Yo lo compré, hijo. Yo fui a la lotería y... pero yo lo encontré», me dijo, guardándose el boleto en el bolsillo de su pantalón. «Yo fui el que se dio cuenta de que estaba premiado. Además, tú no sabes manejar tanto dinero. Eres muy simple para estas cosas. Simple.
Otra vez esa palabra que me dolía más que cualquier golpe. Mi propio hijo me estaba diciendo que era demasiado simple para manejar el dinero que yo había ganado. Rafael, espérate, le dije parándome de la silla. Vamos a hablar esto con calma. Es mucho dinero. Podemos. No hay nada que hablar. Me cortó, caminando hacia la puerta. Yo me voy a hacer cargo de todo. Tú no te preocupes por nada. ¿A dónde vas?, le grité, siguiéndolo hasta la puerta. Hijo, no te vayas. Tenemos que hablar. Pero ya era tarde. Rafael salió corriendo como si la casa se estuviera quemando, llevándose mi boleto, mi premio, mi futuro. Me quedé parada en la puerta, viendo cómo se alejaba por la calle, sin voltear atrás ni una sola vez. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando el reguero de azúcar que todavía estaba en el suelo, pensando en lo que había pasado. Mi hijo se había llevado 30 millones de pesos que legalmente eran míos, y lo había hecho como si fuera lo más natural del mundo. Los días siguientes fueron un infierno. Rafael no regresó a casa, no contestaba mis llamadas, no respondía mis mensajes. Yo me quedé sola, sin saber qué hacer, sin entender qué estaba pasando. ¿Cómo era posible que mi propio hijo me robara? ¿Cómo era posible que me dejara así, sin explicaciones, sin remordimiento? Una semana después lo vi en la televisión. Estaba en un programa de entretenimiento, vestido con ropa cara que nunca había tenido, sonriendo a las cámaras como si fuera una estrella. El conductor le preguntaba sobre su golpe de suerte, y él respondía con esa sonrisa falsa que ya había perfeccionado. Pues sí, ha sido increíble, le decía a la cámara. Siempre supe que mi vida iba a cambiar. Ya era hora de salir adelante y dejar atrás todo lo que me estorbaba. Todo lo que le estorbaba. Yo era todo lo que le estorbaba. ¿Y tu familia?, le preguntó el conductor. ¿Cómo han recibido la noticia? Rafael se rió con esa carcajada fría que había desarrollado. Mire, yo siempre he sido muy independiente, mi mamá. Pues mi mamá es de la vieja escuela, ¿sabe? No entiende estas cosas modernas. Yo creo que es mejor que cada quien haga su vida. Cada quien haga su vida. Como si yo no hubiera dedicado toda mi vida a hacer la suya posible. Finalmente me pude liberar del peso de una madre fracasada. Siguió diciendo, y esas palabras fueron como puñales directos al corazón. Ahora sí puedo vivir como se debe. El peso de una madre fracasada. Así era como me veía mi hijo, como un peso del que finalmente se había liberado. El niño que una vez me dijo que era la mejor mami del mundo, ahora me describía en televisión nacional como su carga más pesada. Apagué la televisión y me quedé en silencio en la sala oscura. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba sentirse completamente sola en el mundo. No solo me había robado 30 millones de pesos, me había robado la dignidad, la esperanza, y lo más doloroso de todo, me había robado la ilusión de que algún día volvería a ser mi hijo. Esa noche, mientras lloraba sobre la almohada que todavía olía a su champú barato, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Los meses que siguieron fueron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada día me levantaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño, que Rafael apareciera en la puerta pidiendo perdón, explicándome que todo había sido un malentendido. Pero la realidad me golpeaba cada mañana cuando veía su cama vacía y recordaba que mi hijo me había traicionado de la peor manera posible. Rafael se había vuelto famoso de la noche a la mañana. Su cara aparecía en todas partes: revistas, programas de televisión, redes sociales. Era como una tortura constante. No podía ir al mercado sin que alguien comentara sobre ese muchacho afortunado que se ganó la lotería. No sabían que ese muchacho afortunado era mi hijo, el mismo que me había robado mi futuro. Las redes sociales se volvieron mi peor pesadilla. Aunque yo no tenía celular inteligente, doña Carmen, mi vecina, me enseñaba los videos que Rafael subía. Al principio pensé que me haría bien verlo, saber cómo estaba, pero cada video era como recibir una cachetada. En uno de esos videos, Rafael aparecía en una mansión enorme, con ventanas gigantes y pisos de mármol que brillaban como espejos. Llevaba ropa de marca, cadenas de oro que le colgaban del cuello, y esa sonrisa prepotente que había perfeccionado para las cámaras. «¿Qué tal, mi gente bella?», decía, extendiendo los brazos como si fuera el dueño del mundo. Aquí en mi nueva casa, viviendo la vida como se debe vivir,
Ya no hay que cargar con peso muerto. ¿Saben a qué me refiero? Peso muerto. Yo era peso muerto para él. En otro video lo grabaron en un restaurante caro, rodeado de personas que reían demasiado fuerte y lo halagaban demasiado. Había botellas de champaña en la mesa, comida que costaba más de lo que yo ganaba en un mes, y Rafael actuaba como si hubiera nacido en esa opulencia. La gente pobre tiene mentalidad de pobre, decía alzando su copa, mientras sus nuevos amigos asentían como bobos. Hay que saber desprenderse de todo lo que nos limita. Yo me libré de todas las cargas innecesarias y miren dónde estoy ahora. Cargas innecesarias. Esa era yo para él, una carga innecesaria de la que se había librado. Pero lo que más me dolía eran los videos donde hablaba directamente de mí. En uno de ellos, estaba en la sala de su mansión, tomando whisky de una botella que probablemente costaba más que mi renta de todo un año. Mi mamá nunca entendió que yo estaba destinado para cosas grandes, decía con esa voz arrastrada que ponía cuando quería sonar importante. Siempre me quiso mantener en su mediocridad, en su conformismo, pero yo no nací para vivir como parásita, ¿entienden? Parásita. Su propia madre era una parásita. Ahora que tengo los recursos para vivir como un rey, continuaba, haciendo un gesto despectivo con la mano, no voy a desperdiciar ni un centavo en gente que no aporta nada a mi vida. Mi vieja nunca hizo nada productivo, nunca tuvo ambiciones, solo sabía limpiar casas ajenas y coser trapos viejos. Trapos viejos. La ropa que yo había cosido con tanto amor para él, las camisas que había planchado hasta dejarlas perfectas, todo era trapos viejos en su memoria. Las noches se volvieron eternas. Me quedaba despierta mirando el techo, contando las goteras que cada vez eran más, sumando las cuentas que se acumulaban porque ya no podía trabajar tantas horas. La tristeza me había enfermado. Tenía dolores de cabeza constantes. Se me olvidaban las cosas. No tenía apetito. Doña Carmen trataba de consolarme. «Ay, Martiña, no se ponga así. Ese muchacho ya va a recapacitar y va a volver». Pero yo sabía que no iba a volver. Los ojos con los que me había visto ese último día no eran los ojos de alguien que se arrepiente. Eran los ojos de alguien que había tomado una decisión fría y calculada. Una tarde, mientras cosía un vestido para poder pagar la luz, escuché risas muy fuertes que venían de la casa de doña Carmen. Me asomé y la vi viendo otro video de Rafael en su teléfono, junto con otras vecinas. «Ay, qué suertudo salió ese muchacho», decía una de ellas. 30 millones, imagínense. «Y qué bien que se salió de este barrio feo», comentó otra. «Un joven así no tenía que quedarse aquí toda la vida. Aunque yo creo que debería ayudar a su mamá», murmuró doña Carmen. Pero las otras se rieron. «¿Para qué? Él ya hizo su vida. Cada quien debe velar por sí mismo». Me regresé a mi casa con el corazón roto. Hasta las vecinas pensaban que Rafael tenía razón en abandonarme. Tal vez sí era cierto que yo no merecía nada de ese dinero. Tal vez sí era cierto que era un peso muerto, una carga innecesaria. Esa noche, por primera vez desde que todo había empezado, pensé en darme por vencida. Tal vez era mejor aceptar que mi hijo tenía razón, que yo era demasiado simple, demasiado atrasada, demasiado insignificante para merecer algo mejor. Me senté en mi cama vieja, con las facturas sin pagar regadas sobre la colcha, y por un momento consideré la posibilidad de simplemente desaparecer. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir viviendo en un mundo donde mi propio hijo me veía como basura? Pero entonces pasó algo extraño. En medio de esa oscuridad total que sentía en el alma, recordé las palabras que Rafael había dicho en televisión. Finalmente me pude liberar del peso de una madre fracasada, y por primera vez en meses, en lugar de sentir dolor, sentí algo diferente. Sentí rabia, una rabia limpia, pura, que me llenó de energía como hacía mucho tiempo no sentía. «Madre fracasada», susurré en la oscuridad de mi cuarto. «Madre fracasada». Me paré de la cama y me vi en el espejo roto del tocador. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Se me veía derrotada. Pero en ese momento, mirándome a los ojos, recordé algo importante. Yo no era tan frágil como todos pensaban. Había trabajado durante años sin descanso. Había criado a un hijo sola. Había cosido, limpiado, vendido dulces, hecho todo lo que fuera necesario para sacar adelante a mi familia.
Eso no era ser fracasada, eso era ser una guerrera. Y las guerreras no se rinden tan fácil. Esa noche, en lugar de seguir llorando, me senté en la mesa de la cocina y empecé a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Planear. Si Rafael pensaba que yo era demasiado simple para entender el mundo, se iba a llevar la sorpresa de su vida. Porque resulta que las madres simples y atrasadas a veces sabemos más de lo que nuestros hijos creen. Esa madrugada no pude dormir, pero por primera vez en meses no fue por tristeza, sino por algo completamente diferente. Tenía la mente clara, más clara de lo que había estado en mucho tiempo. Me quedé sentada en la mesa de la cocina hasta que salió el sol, pensando, recordando, planeando. La primera cosa que tenía que hacer era averiguar exactamente cómo funcionaba esto de la lotería. Yo había comprado ese boleto, eso era un hecho, pero necesitaba pruebas. Rafael era muy listo, pero había algo que tal vez no había considerado, que su madre simple y atrasada también sabía cuidarse. En cuanto abrió la lotería, me bañé, me puse mi mejor vestido, uno que había cosido hacía años pero que todavía se veía decente, y me fui al centro. Mis manos temblaban mientras caminaba, pero no de miedo. Temblaban de algo que había estado dormido dentro de mí durante mucho tiempo. Determinación. Don Chuy estaba acomodando unos papeles cuando llegué. Su cara se iluminó al verme, igual que siempre. Doña Martiña, ¿cómo está? Hacía tiempo que no la veía por aquí. Pues aquí ando. Don Chuy, necesito preguntarle algo muy importante. Se veía intrigado. Dígame, doña, ¿en qué la puedo ayudar? Respiré profundo antes de hablar. ¿Se acuerda hace como 2 meses, cuando vine a comprar un boleto de lotería? Me dijo que estaba muy buena la suerte ese día. Sus ojos se pusieron brillantes. Claro que me acuerdo. Le vendí un boleto de 20 pesos. Le dije que nunca se sabía cuándo iba a tocar la suerte. Se quedó callado un momento y luego me vio con curiosidad. Oiga, doña, no me diga que... Sí, don Chuy, ese boleto salió premiado, 30 millones de pesos. Se le abrió la boca como plato. Ay, Dios mío, doña Martiña, se sacó la lotería. Qué maravilloso. Pero entonces, ¿por qué no está celebrando? ¿Por qué se ve triste? Ahí fue cuando le conté todo. Le platiqué sobre Rafael, sobre cómo había encontrado el boleto, sobre cómo se lo había llevado sin preguntarme nada, sobre los videos humillantes. Sobre todo, don Chuy me escuchó con la boca abierta, moviendo la cabeza de lado a lado. No puede ser, doña, eso está muy mal, muy mal. Se quedó pensando un momento. Pero mire, yo tengo algo que le puede servir. Fue hacia el fondo de la lotería y regresó con una carpeta llena de papeles. Aquí tengo todas las ventas del día que usted compró su boleto. Y mire esto. Me enseñó una hoja donde estaba mi nombre escrito con letra clara. Martiña Rodríguez López. Don Chuy. Siempre pone el nombre del comprador. Le pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Siempre, doña. Es reglamento. Y además tengo esto. Sacó otro papel. El comprobante de venta, con la hora exacta. Y aquí está la copia del boleto con todos los números. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. ¿Y las cámaras de seguridad? También tengo las grabaciones guardadas, doña Martiña. Aquí se guarda todo por 3 años, por si pasa algo como esto. Por primera vez en meses. Sonreí de verdad. Don Chuy, ¿me puede dar copias de todo esto? Por supuesto, doña. Lo que usted compró está a su nombre, y tengo todas las pruebas. Ese muchacho se va a llevar una gran sorpresa. Mientras don Chuy hacía las copias, me quedé parada ahí pensando en lo irónico de la situación. Rafael había asumido que su madre simple no sabía nada del mundo, que era demasiado tonta para entender cómo funcionaban estas cosas. Pero resulta que las madres que hemos tenido que luchar toda la vida, sabemos más de lo que aparentamos. Cuando salí de la lotería con mis papeles bien guardados en una bolsa de plástico, me sentía como una persona completamente nueva. Ya no era la mujer derrotada que había sido durante meses. Era alguien con un propósito, alguien con una misión. El siguiente paso era buscar un abogado, pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien que entendiera mi situación, alguien que no me viera como una vieja loca que estaba inventando cosas. Recordé que doña Carmen siempre hablaba de su sobrino, el licenciado Morales, que tenía un despacho en el centro y que siempre ayudaba a la gente humilde. Es muy buena gente,
decía doña Carmen. No es de esos abogados caros que solo buscan el dinero. Esa misma tarde fui a buscarlo. Su oficina era pequeña pero limpia, con unos libreros llenos de códigos legales y una secretaria mayor que me atendió con mucha amabilidad. ¿En qué podemos ayudarla, señora? Necesito hablar con el licenciado Morales. Es sobre un robo. El licenciado resultó ser un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una manera muy tranquila de hablar. Me escuchó con atención mientras le contaba toda la historia, desde el principio hasta ese día. Señora Martiña, me dijo cuando terminé, lo que me está contando es muy grave. Su hijo cometió un delito. El boleto legalmente le pertenece a usted. Pero, licenciado, ¿cómo puedo probar que es mío si él ya cobró el premio? Sonrió de una manera que me dio confianza. Señora, usted tiene más pruebas de las que cree. El comprobante de compra está a su nombre. Las cámaras la grabaron comprando el boleto y el señor de la lotería puede testificar. Su hijo puede tener el dinero, pero no tiene la documentación legal que demuestre que el boleto era suyo. Me explicó todo el proceso legal. Me habló de demandas y juzgados, de cosas que sonaban muy complicadas, pero cuando me preguntó si estaba segura de que quería seguir adelante, no dudé ni un segundo. Licenciado, no es por el dinero. Bueno, sí es por el dinero, pero no solo por eso, es por la dignidad. Es porque mi hijo piensa que puede humillarme públicamente y salirse con la suya. Es porque necesito demostrarle al mundo, y demostrarme a mí misma, que las madres trabajadoras no somos basura que se puede tirar cuando ya no sirve. El licenciado Morales asintió. Entiendo perfectamente, señora, y tiene razón. Vamos a recuperar lo que es suyo. Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Tenía un plan, tenía pruebas, tenía un abogado, y por primera vez tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo. Esperanza. Esa noche, mientras cosía para ganar el dinero de los honorarios del licenciado, me quedé pensando en Rafael. Él creía que me conocía, que sabía exactamente quién era su madre y de qué era capaz. Pero se iba a llevar una sorpresa muy grande, porque una cosa es cierta, nunca subestimes a una madre que no tiene nada que perder y mucho que recuperar. Los meses siguientes fueron los más intensos de toda mi vida. Por las mañanas seguía siendo la misma Martiña de siempre. Me levantaba temprano, iba a trabajar, limpiaba casas ajenas, cosía por las tardes, pero por dentro había algo completamente diferente funcionando, como un motor silencioso que trabajaba día y noche. El licenciado Morales me había explicado que este tipo de casos podían tardar mucho tiempo. La justicia es lenta, señora Martiña, pero cuando uno tiene la razón y las pruebas correctas, siempre llega. Esas palabras se volvieron mi mantra durante los días difíciles. Cada semana iba a su oficina para revisar los avances. Habíamos presentado la demanda formal. El licenciado había solicitado todas las grabaciones de seguridad de la lotería. Había citado a don Chuy como testigo. Y poco a poco, íbamos construyendo un caso sólido como una casa de cemento. El problema, me explicaba el licenciado, es que su hijo ya se gastó parte del dinero. Vamos a tener que embargar sus bienes para recuperar lo que le pertenece. Mientras tanto, Rafael seguía viviendo su vida de rico famoso, completamente ajeno a la tormenta que se estaba formando. Cada vez que doña Carmen me enseñaba sus videos nuevos, yo los veía con otros ojos. Ya no me dolían tanto. Ahora los veía como evidencia de lo que estaba haciendo con mi dinero. En uno de esos videos, Rafael aparecía en un yate enorme, rodeado de mujeres en bikini que se reían de todo lo que decía. «Así se vive la vida, mi gente», gritaba alzando una botella de champán que probablemente costaba más que mi sueldo de todo un mes. Sin ataduras, sin compromisos, sin gente tóxica que te frene. Gente tóxica. Esa era yo ahora en su vocabulario. En otro video estaba comprando un coche deportivo rojo que brillaba como un juguete caro. «Este cochecito me costó 2 millones de pesos», decía acariciando el volante como si fuera una mascota. Pero cuando uno se libera de las cargas familiares, puede darse estos gustos. Cargas familiares. Cada insulto era como una puntada más en el vestido de mi venganza. Lo que más me llamaba la atención era observar a sus nuevos amigos. En cada video aparecían caras diferentes. Gente que se amontonaba a su alrededor como moscas alrededor de la miel. Pero yo, que había vivido toda mi vida entre personas trabajadoras y honestas,
Sabía reconocer a los oportunistas cuando los veía. Había una muchacha rubia que siempre estaba pegada a él, riéndose demasiado fuerte de sus chistes que no eran graciosos. Había un tipo con tatuajes que se hacía llamar su manager y que siempre estaba susurrándole cosas al oído. Había otros muchachos que llegaban con ideas de inversiones, que Rafael celebraba como si fueran geniales. Una noche, mientras cosía un vestido de novia para la hija de una clienta, me quedé pensando en algo que el licenciado Morales me había dicho. Señora, su hijo está gastando el dinero muy rápido. A este paso, cuando nosotros ganemos el caso, ya no va a quedar mucho que recuperar. Eso me preocupó bastante, pero también me dio una idea. Si Rafael estaba gastando tan rápido, significa que no estaba pensando en el futuro. No estaba planeando nada. Estaba viviendo como si el dinero fuera infinito, como si nunca se fuera a acabar. Empecé a estudiar sus patrones, veía todos sus videos, leía todos los comentarios de sus redes sociales, prestaba atención a cada detalle. Me di cuenta de que subía contenido constantemente, como si necesitara estar siempre presumiendo algo nuevo. Era como una adicción. También noté algo más. Cada vez se veía más ansioso, más desesperado por impresionar. En los primeros videos se veía genuinamente feliz, pero ahora había algo forzado en su sonrisa, algo nervioso en su manera de hablar. Es la presión, pensé, la presión de mantener esa vida de fantasía. Una tarde, doña Carmen me vino con chismes nuevos. Oiga, Martiña, mi sobrina que trabaja en un restaurante caro del centro, me contó algo muy interesante. Dice que su Rafael estuvo ahí la semana pasada con un grupito de amigos y que la cuenta fue de 50,000 pesos. 50,000 pesos en una comida. Era más de lo que yo ganaba en 3 meses. Pero lo más raro, siguió doña Carmen, es que mi sobrina dice que Rafael se veía muy nervioso, como preocupado, y que uno de sus amigos le estaba reclamando algo de un dinero que le debía. Esa información me llenó de satisfacción. Las grietas en su mundo perfecto ya estaban empezando a aparecer. Durante esas semanas también me dediqué a algo muy especial, coser mi vestido de la Victoria. Había decidido que el día que confrontara a Rafael públicamente, me iba a ver digna, elegante, como la mujer trabajadora y orgullosa que siempre había sido. Escogí una tela azul marino que había comprado años atrás y que había estado guardando para una ocasión especial. Nunca imaginé que la ocasión especial sería demandar a mi propio hijo. Pero la vida a veces tiene estas ironías extrañas. Cada puntada en ese vestido era una oración. Cada dobladillo era una promesa. Voy a recuperar mi dignidad, me decía mientras cosía. Voy a demostrar que las madres trabajadoras valemos tanto como cualquiera. El licenciado Morales me había advertido que Rafael probablemente iba a contratar abogados caros para defenderse. Cuando se entere de la demanda, va a hacer todo lo posible por desacreditar su versión de los hechos. ¿Y qué puede decir?, le pregunté. Las pruebas están claras. Puede decir que usted está inventando todo por despecho, que está celosa de su éxito, que es una madre tóxica que no puede aceptar que su hijo progresó sin ella. Esas palabras me dolieron porque sabía que era exactamente lo que Rafael iba a hacer. Conocía a mi hijo, sabía cómo funcionaba su mente. Iba a tratar de pintarme como la villana de la historia. Pero yo tenía algo que él no tenía, la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Una noche, mientras veía las estrellas desde mi pequeño patio, me acordé de cuando Rafael era niño y me decía que un día me bajaría la luna si yo se lo pedía. Qué diferente era ese niño del hombre en que se había convertido, pero ya no había tiempo para nostalgias. El licenciado me había dicho que en unas semanas más tendríamos listo todo para la confrontación final, el día en que el mundo entero se enteraría de la verdad sobre Rafael y su fortuna robada. Esa noche dormí más tranquila de lo que había dormido en meses. Pronto, muy pronto, la justicia iba a tocar a nuestra puerta. El día llegó como llegan los días más importantes de la vida, sin avisar, como si fuera un día cualquiera, pero cargado de una energía que hace que hasta el aire se sienta diferente. Era un martes de marzo, y me desperté antes de que sonara el despertador, con esa sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. El licenciado Morales me había llamado la noche anterior. Señora Martiña, mañana es el día. El canal de televisión aceptó hacer la entrevista en vivo. Van a estar ahí todos los medios importantes. Es nuestra oportunidad de contar la verdad.
Me levanté más temprano que de costumbre y me di un baño largo, de esos que una se da cuando necesita lavar más que el cuerpo. Necesitaba lavar toda la tristeza, toda la humillación, toda la rabia acumulada durante meses. Cuando salí de la regadera, me sentía como si hubiera nacido de nuevo. Me puse el vestido azul marino que había cosido especialmente para este día. Me quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho por la modista más cara de la ciudad. Me peineé el cabello hacia atrás, con un chongo sencillo pero elegante, y me puse los aretes de perlas falsas que había comprado años atrás para la boda de mi prima. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la Martiña derrotada y triste de los últimos meses. Esta era una mujer con propósito, una mujer que sabía exactamente lo que iba a hacer. El sobre con todas las pruebas estaba sobre la mesa de la cocina. Dentro tenía las copias de todos los documentos, el comprobante de compra del boleto, las fotos de las cámaras de seguridad, la declaración firmada de Don Chuy, todo perfectamente organizado. Lo agarré con manos firmes, sin el temblor que había tenido durante tantas semanas. El viaje al estudio de televisión fue el más largo de mi vida. En el taxi, mientras veía pasar las calles de mi ciudad, pensé en todo lo que me había llevado a este momento. Cada sacrificio, cada humillación, cada noche sin dormir, todo había sido para llegar aquí. ¿Está nerviosa, señora?, me preguntó el taxista, viendo mi cara en el espejo retrovisor. No, le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. Estoy lista. Cuando llegamos al canal, había una multitud de reporteros esperando afuera. Las cámaras empezaron a grabar en cuanto me bajé del taxi. Caminé entre ellos con la cabeza en alto, sin contestar preguntas, como me había aconsejado el licenciado. Adentro del estudio me esperaba un mundo que nunca había visto. Luces enormes, cámaras por todos lados, cables en el suelo, gente corriendo de un lado a otro. El conductor del programa, un señor mayor con bigote, se acercó a saludarme. Señora Martiña, es un honor tenerla aquí. Sabemos que esta es una situación muy difícil para usted. Gracias por darme la oportunidad de contar mi verdad. Le respondí. Me sentaron en un sofá cómodo, frente a las cámaras. Había un monitor donde podía ver a Rafael conectado desde su mansión. Se veía bronceado, relajado, vestido con una camisa cara. Cuando me vio en la pantalla, su cara cambió completamente. Por primera vez en meses, vi miedo en sus ojos. «Mami», dijo cuando se abrió la conexión, «¿qué estás haciendo aquí?» Su voz sonaba diferente, más aguda, como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. El conductor empezó la entrevista explicando la situación al público. Tenemos aquí un caso muy delicado. Por un lado, tenemos a Rafael Hernández, el joven que se ganó 30 millones de pesos en la lotería hace varios meses. Por el otro lado, tenemos a su madre, la señora Martiña Rodríguez, quien asegura que ese boleto premiado era suyo. Rafael inmediatamente saltó a defenderse. Eso es completamente falso. Mi mamá está inventando todo esto porque está celosa de mi éxito. Ella nunca ha podido aceptar que yo salí adelante sin su ayuda. Las palabras me dolieron, pero ya no como antes. Ahora las escuchaba como lo que eran. Mentiras desesperadas de alguien que sabía que había sido descubierto. Señora Martiña, me dijo el conductor, ¿qué tiene que decir al respecto? Respiré profundo y alcé el sobre con las pruebas. Yo no vengo aquí a buscar aplausos ni fama. Vengo a buscar justicia. Vengo a reclamar lo que legalmente me pertenece. Cuando empecé a sacar los documentos, uno por uno, el silencio en el estudio fue absoluto. Primero mostré el comprobante de compra, con mi nombre claramente escrito. Luego las fotos de las cámaras de seguridad donde se me veía comprando el boleto. Después la declaración de Don Chuy. Este boleto lo compré yo el día 15 de octubre del año pasado, a las 3:30 de la tarde, en la lotería de Don Chuy Martínez. Aquí están todas las pruebas. Mi hijo encontró el boleto en mi casa, se lo llevó sin mi permiso, y se quedó con un dinero que no le pertenecía. Rafael se veía cada vez más desesperado en la pantalla. «Eso es mentira. Yo encontré ese boleto tirado. Mi mamá ni siquiera sabía que existía». «Claro que sabía que existía», respondí con calma. «Lo guardé en el bote de azúcar de la alacena alta, el mismo lugar donde siempre guardaba las cosas importantes para que no se perdieran». El conductor le preguntó a Rafael, «¿Puede usted demostrar que compró ese boleto?» «No tengo por qué demostrar nada.
Yo fui el que se dio cuenta de que estaba premiado. Yo fui el que lo cobró. Pero eso no lo hace suyo. Intervine. Encontrar algo que no es tuyo y quedártelo se llama robo. En ese momento, Rafael perdió completamente la compostura. Tú nunca me apoyaste. Tú siempre quisiste mantenerme en tu mediocridad. Yo merezco ese dinero más que tú. Sus gritos resonaron por todo el estudio. Todo el mundo podía ver ahora la verdadera cara de Rafael. No era el joven exitoso y simpático que aparecía en sus videos. Era un hijo malagradecido que le había robado a su propia madre. Rafael, le dije con voz firme pero tranquila, yo te di toda mi vida. Trabajé día y noche para que nunca te faltara nada. Cosí hasta que se me entumieron los dedos. Limpié casas ajenas hasta que se me dobló la espalda. Vendí dulces bajo el sol hasta que se me quemó la piel. Todo por ti. Y tú me pagaste robándome y humillándome públicamente. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Pero ya no más. Continué. Ya no voy a permitir que me trates como basura. Ya no voy a permitir que le digas al mundo que soy un peso muerto. Yo valgo, Rafael. Valgo mucho más de lo que tú jamás vas a entender. El silencio en el estudio era total. Hasta las cámaras parecían haberse quedado inmóviles. En la pantalla. Rafael lloraba como no lo había visto llorar desde que era niño. Pero ya era demasiado tarde para las lágrimas. Las horas que siguieron a la entrevista fueron como vivir en una película. Los medios de comunicación no paraban de llamar. Los reporteros querían entrevistarme. Las redes sociales se volvieron locas comentando lo que había pasado, pero yo me mantuve en silencio, siguiendo el consejo del licenciado Morales. Ahora dejemos que la justicia haga su trabajo. En menos de 24 horas, las autoridades habían bloqueado todas las cuentas bancarias de Rafael. El banco embargó la mansión, los coches, todo lo que había comprado con mi dinero. Era impresionante la velocidad con que todo se vino abajo, como un castillo de naipes al que le quitas la carta de abajo. El primer lugar donde aparecieron las consecuencias fue en sus redes sociales. Los comentarios que antes eran puros halagos y felicitaciones se convirtieron en críticas y reproches. Ladrón, sinvergüenza, hijo ingrato, llenaban cada publicación que había hecho durante meses. Sus famosos amigos desaparecieron más rápido de lo que habían llegado. La muchacha rubia que siempre estaba pegada a él subió un video diciendo que nunca había sido nada serio entre ellos. El tipo de los tatuajes que se hacía llamar su manager publicó un comunicado donde decía que había terminado su relación profesional por diferencias irreconciliables. Era como ver ratas abandonando un barco que se hunde. Una semana después de la entrevista, doña Carmen vino corriendo a mi casa con noticias frescas. «Ay, Martiña, ya viste, tu Rafael está en todos los programas de chismes. Están diciendo que está quebrado, que le debe dinero a mucha gente, que nadie lo quiere ver ni en pintura. No me daba gusto ver a mi hijo sufrir, pero tampoco me daba lástima. Durante meses él había disfrutado mi humillación, había presumido mi dolor, había hecho dinero con mi desgracia. Ahora le tocaba a él probar su propia medicina. El licenciado Morales me mantenía informada de todos los detalles legales. Señora Martiña, vamos muy bien. El juez ya dictaminó que usted es la legítima propietaria del premio. Rafael va a tener que devolver todo lo que se gastó, más intereses y daños. ¿Y si no puede pagar?, le pregunté. Entonces va a tener que enfrentar cargos criminales por robo y fraude. Son delitos graves, señora. La idea de que Rafael pudiera ir a la cárcel me revolvía el estómago. Por más coraje que le tuviera, seguía siendo mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, al que había cantado canciones de cuna, al que había curado cuando se enfermaba. 2 semanas después del escándalo, mientras yo estaba cosiendo en la tarde, escuché ruidos afuera de mi casa, voces conocidas, pasos familiares. Mi corazón se aceleró aunque traté de mantenerme calmada. Era Rafael. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y sucia. Se veía como lo que era, un hombre desesperado que había perdido todo. Mami, me dijo con voz quebrada, necesito hablar contigo. No lo invité a pasar, pero tampoco cerré la puerta. Me quedé parada en el marco, viéndolo como si fuera un extraño que hubiera llegado a mi casa por error. Mami, por favor, siguió, y su voz se quebró completamente. Me están persiguiendo.
Los que me prestaron dinero me quieren cobrar. No tengo a dónde ir. Todos me dieron la espalda. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero ya no eran las lágrimas del niño que yo consolaba cuando tenía pesadillas. Eran las lágrimas de un hombre que había cometido errores terribles y ahora tenía que pagar las consecuencias. Ayúdame, mami. Tú eres la única que me queda. Sé que me equivoqué. Sé que hice mal, pero eres mi mamá. No me puedes abandonar. Por un momento, mi corazón de madre quiso ablandarse. Era mi hijo, mi único hijo, y verlo así me partía el alma. Había una parte de mí que quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo iba a estar bien como había hecho tantas veces cuando era pequeño. Pero entonces recordé todas las humillaciones. Recordé cuando me llamó peso muerto en televisión. Recordé cuando dijo que yo era una madre fracasada de la que finalmente se había liberado. Recordé todos los videos donde se burlaba de mí, donde me trataba como basura. Rafael, le dije con voz firme, ¿te acuerdas cuando me dijiste que yo era atrasada, que no entendía el mundo moderno? Él asintió, avergonzado. ¿Te acuerdas cuando dijiste en televisión que yo era un parásito del que te habías librado? Mami, yo estaba confundido, tenía malas influencias. ¿Te acuerdas cuando me llamaste esa vieja hablando con tus amigos? Cada pregunta era como una puñalada que le devolvía todo el dolor que me había causado. Yo te di toda mi vida, Rafael. Todo lo que tenía, todo lo que era, te lo di a ti, y tú me pagaste con traición, con robo, con humillación pública. Pero mami, soy tu hijo, soy tu única familia. No, le dije, y sentí una claridad que hacía mucho tiempo no tenía. Mi hijo era un niño dulce que me decía que era la mejor mami del mundo. Mi hijo era un pequeño que soñaba con comprarme una casa grande cuando fuera grande. Tú no eres mi hijo. Tú eres un extraño que tiene la cara de mi hijo. Mami, por favor. Te perdono, Rafael, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. Te perdono porque guardar rencor me haría daño a mí, no a ti. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que voy a permitir que me sigas lastimando. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Lo miré por última vez, memorizando su cara, guardando en mi corazón la imagen del niño que había sido y despidiéndome para siempre del hombre en que se había convertido. Lo que pase contigo ya no es mi responsabilidad, Rafael. Ya eres un hombre adulto. Las decisiones que tomes y las consecuencias que enfrentes son solo tuyas. ¿Me vas a dejar solo? ¿Tú me dejaste sola primero? Le respondí. Tú elegiste tratarme como enemiga en lugar de como tu madre. Tú elegiste humillarme en lugar de amarme. Ahora yo elijo cuidarme a mí misma. Se quedó parado ahí por un momento más, como esperando que cambiara de opinión. Pero cuando vio que no iba a pasar, se dio la vuelta y se fue caminando lentamente por la calle. Cerré la puerta, me recargué contra ella y por primera vez en mi vida me sentí completamente libre. Cuando el licenciado Morales me entregó el cheque con los 30 millones de pesos recuperados, me quedé viendo esos números durante mucho tiempo sin poder creer que fueran reales. Era más dinero del que había visto en toda mi vida, más dinero del que jamás imaginé tener. Pero lo más extraño era que no sentía la euforia que había esperado sentir. ¿Está bien, señora Martiña?, me preguntó el licenciado, viendo mi cara de confusión. Sí, licenciado. Es solo que, después de todo lo que pasó, el dinero ya no se siente como lo más importante. Él sonrió con comprensión. Ha sido un proceso muy duro, señora. Es normal que se sienta así. Esa noche me senté en mi mesa de cocina con el cheque extendido frente a mí, pensando en qué iba a hacer con tanto dinero. Por primera vez en mi vida tenía la oportunidad de comprar lo que quisiera, de vivir como quisiera, de no preocuparme nunca más por pagar la renta o la luz. Pero cuando cerré los ojos y traté de imaginarme en una mansión como la que había tenido Rafael, no me pude ver ahí. Cuando traté de imaginarme con coches caros y ropa de marca, algo dentro de mí se rebelaba. Esas cosas no eran yo, nunca habían sido yo. Lo primero que hice fue pagar todas mis deudas, la renta atrasada, la luz, el agua, las pequeñas cuentas que se habían acumulado durante los meses difíciles. Fue una sensación increíble no deber nada a nadie. Después fui a visitar el hogar de ancianos San José, donde había visto un reportaje en la televisión sobre viejitos abandonados por sus familias. Cuando llegué ahí y vi a esas personas mayores, sentadas en sus sillas de ruedas,
mirando hacia la nada con ojos tristes. Me vi a mí misma reflejada en cada uno de ellos. «Hermana», le dije a la monja que dirigía el lugar, «quiero hacer una donación». «¡Qué bendición!», me respondió. «Cualquier ayuda es bienvenida». ¿Cuánto pensaba donar? 15 millones de pesos. Se le abrió la boca como plato. «Señora, ¿está segura?» «Es una cantidad muy grande. Estoy completamente segura, con una condición, que el dinero se use para que estos abuelitos nunca se sientan abandonados, para que tengan actividades, cuidados médicos y, sobre todo, para que sepan que alguien se preocupa por ellos». Esa donación se sintió mejor que cualquier lujo que hubiera podido comprarme. Era mi manera de decirle al universo que yo sabía lo que era ser invisible, ser descartada, ser tratada como si no valieras nada. Con el dinero que me quedó, decidí hacer algo que había soñado desde niña: comprar una casita en el campo, no una mansión ostentosa, sino un lugar sencillo y bonito donde pudiera tener paz. Encontré la casa perfecta en un pueblito a 2 horas de la ciudad. Era pequeña pero acogedora, con paredes de adobe pintadas de blanco, ventanas azules como el cielo, y un patio trasero lleno de árboles frutales. Había jabuticabeiras que daban frutas dulces, plantas de hierbabuena que perfumaban todo el aire, y un jardincito donde podía sembrar mis propias verduras. La primera noche que dormí en mi nueva casa, me desperté con el sonido de los pájaros cantando en lugar del ruido de los carros y las sirenas de la ciudad. Salí al patio descalza, respiré el aire limpio, y por primera vez en años me sentí completamente en paz. Instalé mi máquina de coser junto a la ventana que daba al jardín. Ya no cosía por necesidad, sino por gusto, porque era algo que me relajaba y me hacía feliz. Hacía vestidos para las señoras del pueblo, manteles bordados, ropita para los bebés de las familias jóvenes. También empecé a hornear otra vez. Hacía panes dulces, galletas, pasteles para ocasiones especiales. Los vecinos empezaron a conocerme como Doña Martiña, la de los panes sabrosos, y eso me llenaba de orgullo de una manera que nunca había sentido. Una tarde, mientras regaba mis plantas de hierbabuena, llegó una reportera de un programa de televisión nacional. Quería entrevistarme sobre mi nueva vida de millonaria. «Señora Martiña», me dijo con una sonrisa grande, «el público quiere saber cómo se siente ser rica. ¿Qué es lo más caro que se ha comprado?». Me reí. «Mire, joven, yo no me siento rica por tener dinero en el banco. Me siento rica porque puedo despertar cuando quiero, porque puedo coser sin prisa, porque puedo hacer pan para mis vecinos sin tener que calcular cuánto me va a costar la harina. Pero no extraña los lujos, no quiere viajar por el mundo, comprar coches caros». «¿Para qué?», le pregunté, genuinamente confundida. «Tengo todo lo que necesito aquí. Tengo paz, tengo salud, tengo dignidad. ¿Qué más puede pedir una persona?». La reportera se veía frustrada porque mis respuestas no eran las que esperaba. Quería historias de compras extravagantes, de venganza con dinero, de lujos desmedidos, pero yo no tenía nada de eso que darle. Meses después, supe por doña Carmen que Rafael había desaparecido completamente de la vida pública. Ya no aparecía en redes sociales, ya no salía en programas de televisión, ya no había videos de él presumiendo nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿No siente curiosidad de saber qué pasó con él?, me preguntó doña Carmen durante una de sus visitas. «No», le respondí con sinceridad. «Yo ya hice mi duelo por el hijo que perdí. El hombre en que se convirtió ya no es mi responsabilidad». Y era cierto. Durante mucho tiempo pensé que el amor de madre era incondicional, que sin importar lo que hiciera Rafael, yo siempre tenía que estar ahí para él. Pero aprendí algo muy importante. Amar no significa permitir que te destruyan. Cuidar a otros no significa dejar de cuidarte a ti misma. Una noche, mientras tejía un suéter para el nieto de mi vecina, me puse a pensar en todo lo que había vivido. La traición, el dolor, la humillación, pero también la fuerza que había encontrado dentro de mí, la dignidad que había recuperado, la paz que había construido. Me di cuenta de que mi mayor victoria no habían sido los 30 millones de pesos. Mi mayor victoria había sido descubrir mi propio valor, entender que yo merecía respeto, que mi vida tenía significado más allá de ser la madre de alguien. Ahora, cuando la gente del pueblo me ve pasar con mis vestidos sencillos pero limpios,
con mi pelo canoso bien peinado, con mi sonrisa tranquila, no ven a una mujer rica. Ven a una mujer que se respeta a sí misma, que conoce su valor, que no necesita la aprobación de nadie para sentirse completa. Y eso vale más que todos los millones del mundo. Por las noches, cuando salgo al patio a regar mis plantas bajo las estrellas, a veces pienso en ese niño de 5 años que corría con sus carritos rotos, prometiéndome que un día me compraría una casa grande. Nunca me compró esa casa, pero yo me la compré sola, y es perfecta.